Muy buenos días, señoras y señores, a todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a este encuentro académico donde tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia magistral de una de las voces más reconocidas a nivel comparado en Derecho y en Teoría Constitucional. Nos acompaña hoy y tengo el honor de presentar al profesor Bruce Ackerman, Sterling Professor of Law and Political Science de la Universidad de Yale, autor de numerosos trabajos que han tenido una gran influencia, un gran impacto, tanto en materias de filosofía política, derecho constitucional y políticas públicas. Entre ellos destaco la obra que aborda la historia constitucional de Estados Unidos en 3 volúmenes, With the People. También Social Justice in the Liberal State. Y más recientemente, Revolutionary Constitutions, Charismatic Leadership and the Rule of Law. El profesor Ackerman se encuentra en nuestro país invitado por el Consejo para la Transparencia, representado en esta instancia por el profesor David Ibaceta. Para comenzar, escucharemos el saludo del decano de la Facultad de Derecho, el profesor Pablo Ruiz-Tagle. Muy buenos días. Me alegra mucho ver el interés que existe por estar presentes en esta reunión en la que vamos a poder escuchar al profesor Bruce Ackerman. En un libro homenaje que el profesor Bruce Ackerman escribió para honrar al colega y profesor Mirjan Damaska, señalaba que en 1972 tuvieron un encuentro, y cito comillas, él dice: yo tenía 29 años, él 41, pero ambos estábamos al comienzo de nuestras carreras académicas en Estados Unidos. Fui un tipo afortunado, apuntaba. Conozco a Bruce Ackerman y al profesor Mirjan Damaska desde 1987, cuando fui a estudiar a la Universidad de Yale. Y su carrera académica desde entonces es muy variada. No ha hecho más que ganar prestigio y reconocimiento, y sus puntos de vista son muy influyentes y muy controvertidos. Sigue creando, es un profesor, ustedes lo van a ver, lleno de energía. Y por eso puedo decir que soy también una persona muy afortunada al haber conocido a este profesor, haber sido su alumno, haber conocido a Guido Calabresi, a Guy Lamar, Michael Risman, el profesor Mirjan Damaska y muchos otros, Owen Fisk, con los cuales mantenemos una relación muy estrecha en la Facultad de Derecho y en otras facultades de Derecho también en Chile, con la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale. Él es autor de una veintena de libros, no quiero robar tiempo haciendo referencia a ellos, pensé traerlos, son muchos, la verdad es que son muy variados. Su primera época, digámoslo así, es una época dedicada al estudio de cuestiones de filosofía del derecho, jurisprudence. No es casualidad porque él fue alumno de John Rawls y de la gran profesora también Judith Clark en Harvard, y esos eran sus intereses primarios. Eso explica su obra Social Justice in the Liberal State, Reconstructing American Law, y quizás su estudio sobre propiedad y constitución. Más tarde, a partir del año 1991, y a mí me tocó ver, digamos, cómo desarrollaba sus ideas antes de publicarlas, comenzó su serie We the People con su tesis acerca de los momentos constitucionales, que ha sido muy influyente en muchos lugares del mundo y que también ha permitido reconstruir una visión de los procesos constituyentes, de los procesos constitucionales.
Él ha preparado una conferencia especialmente referida a Chile. Tiene algunas propuestas que son novedosas, controvertidas, pero sobre todo le interesa exponer sus ideas por una media hora y luego tener una conversación abierta con comentarios, con preguntas. Una conversación que además va a continuar con profesores, con profesoras en la sala de facultad, en un ambiente académico inmediatamente después de esta conferencia. Acaba de publicar un libro hace 2 semanas sobre la posmodernidad. Él nos contaba ayer que los Sterling Law Professors, el Sterling Professor, no Sterling Law Professor, tienen el privilegio en la Universidad de Yale de enseñar cualquier materia. O sea, él podría mañana enseñar física, química, astronomía, si quisiera, y nadie podría negárselo. Ha estado al borde, digamos, de reclamar ese derecho porque ha escrito sobre temas muy, muy variados. Ha seguido de cerca el proceso constituyente chileno. No les voy a adelantar lo que él plantea. Su charla magistral de hoy es Procesos Constitucionales en Chile, y dice derechamente el título: a pesar de su fracaso, o aparente fracaso, hay mucho que aprender del esfuerzo de Chile por repudiar el legado constitucional de Pinochet. Estamos muy agradecidos del Consejo de la Transparencia. El profesor David Ibaceta representa al Consejo de la Transparencia en esta sala, que lo haya traído. Paula nos ha ayudado en la moderación, en la organización, y sobre todo agradecemos la generosidad y buena disposición del profesor Ackerman para impartir esta conferencia. Estamos seguros que su energía va a trasladarse a la cuestión constituyente chilena, que hay algunos han hablado de que está en un punto de fatiga. Yo diría que no es así, no hay fatiga cuando ha existido de parte de la población un compromiso tan grande, tan importante con la participación, sino que estamos en un intermedio, diría. Un momento de reflexión para el cual la venida y las ideas del profesor Ackerman son especialmente importantes y valiosas. Muchas gracias, démosle un aplauso y escuchemos al profesor. Muchas gracias. Debería decir que cuando vine a Yale por primera vez como profesor de Sterling, yo decidí que todos los semestres tomaría una clase en algún lugar en la universidad para aprender algo. Y la primera clase a la que llegué por accidente fue una dictada por Juan Lintz. Y este tipo era un genio. Yo no sabía nada de Latinoamérica. Yo puedo hablar español, de España y Portugal. Sabía acerca de eso, pero no sabía nada realmente sobre Latinoamérica. Y este tipo lo sabía todo. Quiero decir, era increíble. Él te podía decir sección 742 de la Constitución de... de Haití. Todos saben sobre eso. Claro. Esto fue antes de la Internet, así que solo estudiaban en vez de buscar en su iPad para averiguar sobre la sección 742. Y luego, él me presentó a Al Stepan. Y estas dos personas realmente me guiaron al aprender sobre Latinoamérica.
Y escribieron este gran libro, el cual aún me sigue influenciando profundamente sobre The Perils of Presidentialism. Ellos argumentaron, y en general para ambos lados, era la fuente fundamental de 132 golpes de Estado militares en Latinoamérica. A pesar de lo diferencia que Pinochet puede hacer de otros, ¿saben? Pero antes de comenzar, quiero enfatizar que este espíritu interdisciplinario es precisamente el espíritu de la Facultad de Derecho de Yale. Y más aún, ahora tenemos un programa muy bien financiado de World Fellows y otras fellows para jóvenes y no tan jóvenes académicos, para que vengan a Yale por un semestre o un año en una u otra designación, dependiendo de su progreso académico, y simplemente a pensar. No tienen que enseñar. Pueden tomar cursos, los que deseen, en cualquier departamento que deseen, y no solamente relacionarse con decanos, profesores, doctores, Dr. Bruce Ackerman, sino que también a la próxima generación de académicos y la generación después de esa. Yo me estaría despidiendo, ojalá que con mucho estilo, pero ya saben, tenemos gente que es muy, muy creativa, que tiene 40 años y 60 años, y están dedicados a la hipótesis de que Bruce Ackerman está equivocado y que ellos tienen la razón. Ellos siguen siendo el camino correcto. Y ese espíritu de independencia e interdisciplina es un gran recurso cuando vuelves a Chile o a cualquier otro lugar, porque te da un marco teórico para entender y comparar instituciones latinoamericanas. El estatus de las organizaciones de estados norteamericanos, por ejemplo. Esto es algo de importancia fundamental. Y como todos ustedes saben, están creando una federación regional, sin siquiera notarlo. Y la Corte, por ejemplo, etc. Entonces, me encantaría saber si están interesados. Simplemente, por supuesto, envíenles las aplicaciones a los funcionarios correspondientes. No es mi intención ser un burócrata en este tema, pero sí hay gente muy capacitada y considerada a cargo de estos programas. Y no hay problema en que yo les haga llegar sus nombres a ellos y pueden postular por años en adelantado. No tiene por qué ser mañana. Bueno, comienzo de esta forma porque si no hablaré demasiado y no comentaré esto. Y esto es muy importante de comentar a ustedes. Me suelen invitar a muchos lugares y los rechazo, porque mi esposa y yo, mi esposa es una erudita líder en el tema de derecho y economía, ciencia política, sobre todo en corrupción, además de ser profesora. Nosotros nos cuidamos el uno del otro, por lo que prefiero quedarme en casa, hablar con ella, escribimos todos los días, luego salimos a distintos lugares en la tarde y eso está bien. Pero la razón por la que acepté a la amable invitación del Consejo para la Transparencia es porque he seguido muchos eventos, gracias a Juan Lins, en Chile y Brasil y en otros lugares desde hace 40 años. La primera vez que estuve acá fue hace 40 años. Y
Por supuesto, soy un outsider informado. Además, puedo hablar español y todo eso, pero quería averiguar lo que la gente estaba pensando en este momento crucial en la historia de Chile. Y hasta ahora, con muy pocas excepciones, veo que todos están deprimidos. Yo no. Yo creo que Boric y este experimento es uno de los pocos casos, tal vez Sudáfrica sea otro, de esperanza en un mundo en crisis, obviamente, y de que ustedes están equivocados al mirar los últimos 50 años desde Pinochet, 40 y tantos años desde Pinochet. Es un error mirar la experiencia de Chile como terrible o no como tan bueno. Primero, la primera generación después de Pinochet, usando la Constitución de 1980, logró una transición pacífica desde una dictadura militar hacia una democracia. Bueno, eso es más fácil decir que hacer. Solo miren a Colombia. Solo miren alrededor de Latinoamérica. No solo tienen que restringir su atención a Latinoamérica. Existen muchas otras transiciones de una dictadura militar a través de fuerzas democráticas movilizadas que fallan. La de ustedes no falló. Tuvieron éxito. De una manera muy complicada, esta experiencia debe ser homologada a la Comisión de Paz y Reconciliación de Sudáfrica, la que, nuevamente, contaba con una represión militar mucho más perversa de la mayoría de las personas de color, quienes eran la mayoría de la población, y tuvimos una transición pacífica a través de Nelson Mandela y otros, durante la cual las personas no fueron encarceladas. Incluso el cabecilla del último gobierno llegó a ser el vicepresidente del gobierno de Nelson Mandela. Increíble. Esto ha pasado en Chile. Y, bueno, una de las invitaciones para ustedes es el de comprometerse a realizar comparaciones disciplinadas de historias de éxito. Estoy mucho más interesado en historias de éxito que en historias de fracaso. Estoy interesado en saber por qué las cosas fallan, por supuesto. Pero es mucho más interesante ver si podemos aprender algo de los éxitos. Sin embargo, la cultura de Chile no podría ser más diferente que de la de Sudáfrica. A pesar de eso, ¿existen similitudes? Bueno, ese es el tipo de preguntas que quiero hacer. Pero ahora Chile ha migrado de esta transición democrática a través de las élites tradicionales, quienes tenían relaciones complicadas con el gobierno de Pinochet. Algunas independientes, otros no tan independientes, otros tratando de ser pragmáticos. No estoy interesado en el detalle de esto. Hacia una segunda fase, en la cual un movimiento surgente, dirigido por un representante de la generación surgente, quien ni siquiera tiene 40 años, gana una elección democrática y dice
que debemos tener una constitución que repudia por completo la era de Pinochet, de una manera que la primera generación no lo hizo, porque estaban comprometidos con una transición pacífica. Si lo hubieran repudiado fuertemente, entonces hubieran comenzado enjuiciamientos criminales en contra de gente que hizo cosas terribles, sin duda. Entonces, esto es muy destacable. Un vocero de quien nadie había escuchado hablar 5 años atrás. ¿Quién había escuchado hablar de él? Tal vez hubiera calificado como un World Fellow de Yale. Tal vez no. Él se vuelve el líder. Y además, acá quiero enfatizar, es un ejemplo de una previsión constitucional no intencional para este propósito. Pero a pesar de eso es muy importante. A pesar de que los convencionales constituyentes hayan fallado, para ganar el apoyo, Boric no puede postular de nuevo. Él no puede postular nuevamente. ¿Quién será el nuevo presidente de Chile? Es una pregunta muy interesante y fundamental. Habrá un reemplazo de Boric, quien estará tratando de reorganizar y consolidar este movimiento tan diverso que Boric dirigió. ¿Quién será? Habrá competencia acá. ¿Y quién será el conservador? ¿Un representante del régimen democrático anterior o una nueva persona? Yo no sé, pero ustedes tampoco lo saben. Pero es fantástico que no lo sepan. Ahora están diciendo, oh, fallamos. Pero esta es una gran elección que se les presentará debido a esta prohibición de que Boric no puede postular nuevamente. Un límite de un periodo presidencial. Yo personalmente no conozco otro país que tenga un límite de un solo periodo. Hay muchos países que tienen límite de 2 periodos, como Estados Unidos, Francia. Y por supuesto, Boric podrá postular nuevamente después de esto. Pero este lapso contrasta con la elección que los norteamericanos están enfrentando ahora. 2 personas viejas diciendo lo mismo de siempre que han dicho en las últimas 2 elecciones, nada nuevo. Por supuesto, hay crisis nuevas, Gaza, Ucrania, pero son las mismas personas cansadas. Esto no es un nuevo comienzo, esta elección para Estados Unidos. Obviamente, si Trump gana, será un desastre para la democracia. Pero ya sabíamos eso en el 2016 y obtuvo lo que quería. Luego perdió. ¿Volverá a ganar? Sería terrible. Pero si Biden gana, será lo mismo de siempre. Pero ese no es su caso. Ustedes están con ansias del futuro y preguntándose, ¿cómo deberíamos gobernarnos? Ese es el primer punto positivo que todos ustedes, gente deprimida, ha fallado en apreciar. Quiero enfatizar varios importantes, creativos elementos del diseño de la Asamblea Constituyente, las cuales espero que de alguna forma yo trataré, pero creo que ustedes también deberían tratar. Lo sé que es complicado, pero mantengan presente
el enfoque de la academia, como también de la gente de otros lugares de Latinoamérica, cuando realizan actos constituyentes de creación de constituciones. El primero, y sin precedentes que yo sepa, lo cual no significa que sea 100% cierto, pero he visto muchas construcciones de constituciones. Lo primero es esta disposición de que cualquier persona electa en la Asamblea Constituyente no puede desempeñar un cargo en el gobierno por 4 años. Increíble, brillante. ¿Qué significa esto? Para la mayoría significa que personas en cargos de liderazgo en el gobierno actual, el cual resulta ser Boric, pero eso puede ser cualquier otro en el gobierno, suelen ser quienes estarían en la Asamblea Constituyente. Así que ellos tienen este poderoso incentivo frente al cual pueden estar reticentes, pero tienen el poder de diseñar esta Constitución para mantener su gobierno en el poder. Eso no es bueno. El objetivo de una constitución es mirar al futuro, 30 o 40 años. Por supuesto, no sabemos qué pasará, pero la idea es tratar de organizar y mantener la supervivencia de las instituciones para que la democracia se mantenga. No para siempre, pero para la próxima generación o la subsiguiente. Eso sería un triunfo suficiente. Bueno, eso es precisamente lo que esta prohibición de descalificación hará. Porque la gente que lleva mucho tiempo en el poder no renunciará a su posición gubernamental para postular y tal vez ganar en la Asamblea Constituyente. Si hacen eso y esperan 4 años, alguien los reemplazará en su puesto de gobierno como líder. Ellos preguntarán, entonces, ¿quién se postulará? 2 tipos de personas, quienes llevan mucho tiempo en cargos políticos, quienes tendrán 70 años y han sido oposición como también gobierno durante décadas. Y, disculpen la expresión, tienen sabiduría. Ellos saben que irán de salida y están tratando de aprovechar esta oportunidad de contribuir a la próxima generación. Genial. No importa si son de izquierda o derecha. Esto es independiente de aquello. Y en segundo lugar, la gente de 25 años, 30 años, quienes están comenzando, tal vez cuentan con cargos a nivel provincial o algo del tipo. Para ellos, postular e integrar la Asamblea Constituyente significa que, si tienen suerte, ganan atención a nivel nacional por sus buenas ideas o por sus malas ideas. Bueno, si ganan atención por las malas ideas, serán perjudicados por el resto de sus carreras, pero son jóvenes y pueden reinventarse. Pero algunos de ellos tendrán buenas ideas, ideas interesantes que atraerán a la próxima generación de chilenos, quienes, después de todo, son quienes vivirán todo este periodo constitucional si es exitoso. Así que cuentan con demandas especiales con respecto a este asunto constitucional. Esto es una idea brillante. Nadie ha hecho esto antes. Y eso debe ser validado. Lo segundo Ok, no quiero tomar mucho tiempo.
Luego tenemos esta noción expresada en distintas formas en la primera y segunda Asamblea Constituyente, que debiera haber un grupo de expertos jurídicos. Muchos de los líderes electos, jóvenes y mayores, cuentan con entrenamiento legal profesional. No todos, pero sí cuentan con esta experiencia. Pero esto no debiera confundirse con quienes han dedicado su vida a la academia, principalmente. No exclusivamente, pero sí principalmente. Y quienes están en una posición de ávidos lectores de libros sobre el tema. Ya saben, en Estados Unidos, creo que es correcto afirmar que en este momento, de los 100 senadores, el número de graduados de la Escuela de Derecho de Yale son 16. 16 de 100. Ridículo, pero cierto. Tal vez hayan leído uno de mis libros y mucha otra gente han escuchado hablar de mis libros, pero no los han leído. Pero las personas en el mundo académico sí lo han hecho y pueden estar de acuerdo conmigo o no, pero sí consideran que lo que ustedes han hecho es contar con letrados, sin explorar los detalles, quienes han contribuido en la conversación que conlleva e informa el borrador de la Constitución. Esto no ocurre. Pasa ocasionalmente. Puedo comentar ciertas analogías, pero esta es una gran idea. De nuevo, es una historia de éxito. Entonces, ¿por qué fracasaron? La gente tiene todo tipo de razones complejas. Yo tengo una respuesta muy simple. La que no requiere mayor análisis académico. El mayor error fue que cuando la gente entraba a la caseta de votación, se les pedía votar sí o no sobre una pregunta. ¿Se debiera aprobar la Constitución? En vez de contar con múltiples preguntas, ¿cierto? Ahora, en Estados Unidos hemos tenido bastante experiencia, la cual estaría feliz de comentar en las preguntas. Hemos tenido muchas instancias de sufragio en los Estados Unidos. No a nivel nacional, pero sí estatal. Digamos, California, cuya población es el doble, son 37 millones, comparado con los 25 millones en Chile. Así que es una unidad bastante importante. Cuando los votantes entran a un plebiscito sobre temas fundamentales, se les preguntan 4 o 5 preguntas en vez de solo una. En este caso, otra alternativa hubiera sido, me refiero a una alternativa, hubiera sido una sola pregunta sobre cimientos constitucionales. ¿Cuáles son estos cimientos? ¿Debería haber una forma de gobierno presidencialista o parlamentaria? Bueno, eso es demasiado simple. La primera propuesta es una forma compleja de semipresidencialismo. Y hay muchas otras formas que nosotros en la academia podríamos usar. ¿Debería el presidente de la Corte Suprema ser el mismo del Tribunal Constitucional?
Y yo diría que no, es un gran error. Sin embargo, ambos, tanto en Brasil como en Chile, tienen sus labores en una forma principal, pero pueden ver las complejidades de tener a la misma persona liderando ambas instituciones. Esto es parte de las bases constitucionales. Debiera haber una cámara o dos cámaras. Deberían representarse los pueblos indígenas o no de una u otra forma. Todas estas son las bases de la Constitución, pero también existen temas fundamentales de principio que también estas personas escribiendo el borrador están comprometidas. Las mujeres debieran tener control sobre sus cuerpos en términos de aborto. Sí, dijo la primera convención. No, dijo la segunda convención. ¿Quién debiera tener la propiedad del cobre? ¿Los públicos o los privados? Bueno. Sí, mis pensamientos, y por supuesto lo estoy diciendo para escuchar sus reacciones. Si hubieran tenido 3 o 4 propuestas y la campaña no hubiera sido de 2 semanas, sino que de varios meses, ese fue otro error. Pero no es un gran error. ¿Por qué pasó esto? No lo tengo muy claro. Si hubieran tenido 3 o 4 meses, podrían haber tomado como meta varios temas. Yo les podría dar ejemplos. Mi predicción de la primera convención constitucional, su propuesta, las bases constitucionales en esta pregunta habría pasado 70-30. ¿Quién hubiera estado en contra? Los nativos, los indígenas, que se estaban movilizando en contra de no poder ser representados en sus propios tribunales. No es lo suficientemente bueno para que fuera rechazada. Puede que tengan razón. No me interesa si están de acuerdo o no. Me interesa organizar el proceso constituyente. Entonces hubiéramos tenido un voto sobre el aborto. ¿Quién hubiera ganado? No lo tengo claro. El voto habría sido 53-57 o 55-45. De eso se trata la democracia. Si se hubiera rechazado, entonces eso no termina las cosas, porque una de las provisiones de las bases constitucionales es que se pueden hacer enmiendas constitucionales. Porque se haya perdido en este referéndum no significa que se perdió para siempre. Nada es para siempre. Pero de forma similar, en la pregunta, ¿el Estado o los privados debieran ser dueños del cobre, que es una promesa económica enorme de Chile? ¿Quién hubiera ganado? Ustedes me pueden decir, pero nuevamente habría estado bastante cerca. Entonces, lo que hubiéramos tenido habría sido un sí a las bases constitucionales y un quizás respecto de estos temas cruciales. No estoy diciendo que no sean fundamentales. El sueldo mínimo para los pobres también habría sido importante. Yo ahora les estoy contando mis propias creencias democráticas, pero eso también debió haber salido a colación. Y es una garantía constitucional básica en algunos países y no en otras. Entonces, mi tesis básica es que esto fue un error bastante triste, la verdad. Y finalmente, ¿cuánto tiempo tengo? 5 minutos.
Y finalmente, desde este punto, creo que a pesar, no estoy diciendo que deban tener una tercera asamblea constituyente, pero las personas están desmoralizadas al respecto. Y creo que hay un tema que debiera ser el objeto de una revisión, de un debate de revisión constitucional, especialmente durante el tiempo que le queda a Boric y durante la siguiente elección presidencial y el Congreso, independiente de quién gane. Y eso tiene que ver con los estados de emergencia. Después de todo, uno de los puntos clave que llevó a Boric a investir tanto tiempo y energía en esta asamblea constituyente fue su juventud. Nelson Mandela, cuando estaba en la posición de Boric, tenía 65 años. Boric tiene 39. Es increíble, pero sin embargo, no tiene experiencia. No era obvio que debía tener una asamblea constituyente. Pudo haber hecho cualquier otra cosa con esta mayoría. Sin embargo, hizo esto. ¿Por qué? Yo estoy con él en esto. Porque es de importancia fundamental para los chilenos repudiar una constitución que fue creada en el 80 y que es la constitución de Pinochet. Y es una cuestión fundamental. La forma en la que se puede repudiar es repudiando las provisiones actuales del estado de emergencia, que después de todo son los mecanismos a través de los cuales Pinochet ganó sus reclamaciones de legitimidad y que están dentro de la constitución de Pinochet, aunque ha sido enmendada muchas veces. Y mi propuesta es tomársela en serio, porque no vine a hablar con los expertos en la segunda asamblea constituyente. Ellos tomaron la visión, que creo que es un muy buen punto de vista y que tienen varios presidentes en otros lugares, de no debiéramos tener un estado de emergencia determinado en términos de que la emergencia se ha terminado, que significa que más o menos que es la tradición en Latinoamérica. Quizás debiéramos ir viendo mes a mes. Entonces el artículo 23 propone, de la segunda constitución, propone que si hay un estado de emergencia, el presidente lo puede declarar unilateralmente por un mes. Tiene sentido. Si es un estado de emergencia, puede ser que el Parlamento ni siquiera esté en sesión. Pero luego de un mes, el Parlamento, los diputados, tienen que aprobarlo por mayoría. Si no lo hacen, se acaba el estado de emergencia. Entonces, luego de otro periodo, eligieron un periodo muy breve, pero digamos cada 3 meses, nuevamente el Parlamento tiene que, yo digo el Parlamento porque hay 2 cámaras, etc. Todos estos detalles son importantes, pero no importantes para este propósito. El Parlamento tiene que aprobarlo nuevamente y otra vez, incluso si el Parlamento no lo hace, la emergencia se acaba. Ahora,
para agregar a esto, yo propongo algo más fuerte que me gusta decirle la escalera supermayoritaria. Una simple mayoría, por una simple mayoría, el Parlamento lo aprueba la primera vez. Luego, 3 meses más tarde, debe tener el 60% de aprobación. Luego, la siguiente vez, el 70% de aprobación. Y la siguiente vez, el 80%. Y después, el 80% de forma permanente. ¿Qué significa esto? Significa que los partidos de oposición tienen que estar de acuerdo con el presidente de que realmente hay una emergencia. Por supuesto que tienen incentivos políticos para decir, no hay una emergencia. Entonces, el único momento en el que van a continuar con la emergencia es, sí, disculpen mi expresión, pero si de verdad es una emergencia, porque si es una emergencia, digamos que los militares están viendo una rebelión y hay una emergencia. En ese caso, los partidos democráticos minoritarios se van a unir al gobierno y van a decir, tenemos que sostener este estado de emergencia. Ahora, por supuesto que para la Constitución, para que la Constitución y la Corte lo reconozca, esto es solo el primer paso. Lo que sigue es que hay que implementarlo. Una cosa es que el gobierno democrático, con el apoyo de los partidos minoritarios, digan que hay una emergencia, y otra es que la fuente de la emergencia se detenga. Sin embargo, esta legitimidad es muy importante. Habrá movilizaciones en las calles. Sin embargo, los militares no van a querer, van a tener dudas de involucrarse en esto porque se enfrentan al prospecto de la deslegitimización. Ya termino. Que no significa que esta propuesta o cualquier propuesta constitucional elimine el peligro de que algún Pinochet de izquierda o derecha en 20 años se tome Chile, pero lo minimiza. Y eso es todo lo que podemos esperar en el mundo real. Lo que yo estoy diciendo y a lo que ustedes se refieren es la Constitución en el siglo XXI para el mundo real. No una pregunta filosófica de lo que pasaría en un mundo idealista. La teoría de John Rawls de la libertad. En principio, ¿qué sería ideal? Porque estos ideales son importantes mientras se escribe una constitución para el mundo real, pero nos preocupa el mundo real, y este mundo real y su estructura profunda es mi nuevo libro donde hablo de esto, pero muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Thank you very much, Professor Bruce Ackerman. Now we'll have some questions from the audience after this lecture. Paula. Rocío, sí. Y allá, Rocío. Thank you. Muchas gracias por su presentación.
Closer? There. Thank you for Gracias your por su presentación presentation and y your effort los esfuerzos for cheering us por agradarnos. Yo no sé si vamos a tener... Tengo una pregunta que no estoy segura. Sí, ¿cuál fue su propuesta? Yo estoy de acuerdo con usted con que no hay un referéndum, estas votaciones, que hubiera sido mucho mejor que votar por sí o por no por el documento completo, pero ya que uno de los objetivos del proceso, al menos el primer proceso, fue repudiar la constitución de Pinochet, como lo señaló usted. Yo no estoy seguro de cómo se puede hacerlo votando solamente en algunos aspectos de la constitución. Si entendí su presentación, la idea fue que enfoquémonos en los estados de emergencia, ya que podría ser algo, una parte simbólica de reflejo de los remanentes autoritarios, pero el problema que veo, no sé cuál es su opinión al respecto, es que yo no sé si hay acuerdo sobre el hecho que este es uno de los aspectos más centrales de lo que quisiéramos repudiar para tener este tipo de significado político. Alguna gente va a decir que no, el levantamiento social, otro el orden económico político, que la herencia que nos Pinochet. Entonces mi pregunta es que, ¿cómo tratamos con esto? ¿Quién va a decidir cuál va a ser el aspecto central a repudiar? Gracias. Gracias. Thank you. I'll ask you to introduce yourself before making a question. Muchas gracias, profesor, por su presentación. Yo soy Cristóbal Vallejos. ¿Dónde estás? I'm here. Muchas gracias por su Thank you very much for your presentación. presentation. My name is Cristóbal Vallejos. Quisiera I wanted to ask, no es it's not común common for para a un proyecto constitutional project constitucional to be que rejected sea by the people. It's not proyectado normal in por the la world. gente, redactado por la gente, Especially especialmente if it is si está crafted by liderado assembly. por So I una wanted to ask constituyente. if you know ¿Conoce any usted other algún case in the otro world caso en el mundo that que can pueda be ser observed by observado Chile por in nosotros order para to see verificar how a cómo country continúa un país continues luego after de no not being able poder to solve resolver its, sus crisis constitutional crisis? constitucionales? Hola, Hello, soy Gaspar, soy estudiante de primer año acá. Entre las principales disputas del funcionamiento de procesos constitucionales en los últimos años fue, digamos, un equilibrio entre cierto tipo de representaciones masivas populares, cómo se gestionaba este proceso, cómo se manejaba, con la posibilidad de hacer acuerdos, arreglos y cosas así dentro de los organismos electorales. Pero lo que estoy tratando de preguntar es que si usted cree que hay una manera ideal de equilibrar necessities for a legitimate process out to make sure that one que doesn't una no impida a la impede otra. the other. Gracias. Thank you. Respuestas. Sí. Yo creo que voy a comenzar con la número 2. Hay otros casos en los que las constituciones han sido rechazadas. La respuesta, sí. Francia. El Charles de Gaulle, el general victorioso, quien es la voz de Francia en la BBC. No puedo entrar a París, por ejemplo, él entró a París triunfante. Y la Constitución se propuso que él como una constitución parlamentaria, él quería tener una constitución superpresidencial. Él postuló y ganó, postuló a la presidencia y ganó, pero se rechazó. Luego, otro se demandaba una constitución presidencialista, pero ustedes saben quién es el presidente. Pero y la segunda oportunidad
las fuerzas liberales francesas, obviamente había una gran movilización por Francia libre, comunistas por ahí, republicanos, que se iban a movilizarse, dijeron que no. Nosotros estábamos muy contentos con tener a De Gaulle como al líder del gobierno presidencial, pero no, y se tuvo que hacer de nuevo, y De Gaulle postuló nuevamente y ahora perdió. Entonces tenemos un repudio seguido por un éxito, y que lo que hizo De Gaulle, él trató de tener un partido político, y luego él perdió una vez más en un par de elecciones vitales, y se fue a un autoimpuesto exilio. Ahora, si ustedes leen los diarios de los años 50, van a encontrar que él fue tratado como Winston, como el esposo de Churchill. Algo solo del pasado, pero no para el futuro. Y luego, que lo que sucede es la Quinta República. Y los procesos dinámicos de la Quinta República, todo lo que yo he hablado, cambios esenciales en este libro, que hago una comparación de las constituciones revolucionarias. Entonces aquí tenemos un caso fascinante de rechazos y una reivindicación final a los 50 años después, para colocarlo en el caso, perspectiva del caso chileno. Que lo que ha gestionado, quiero que lo ha tratado de hacer Boric es colocar este estado de que la constitución es de Pinochet en la memoria colectiva del pueblo chileno para la siguiente generación. No sabemos cómo va a ser el futuro, pero si alguien que sea una versión más adulta de Boric, unos 55 años, voy a decir, sí, ahora es el tiempo. Entonces, esto parece una contribución importante, especialmente si se reflejan las otras características. Pero ahora, la primera pregunta versa sobre cómo hacerlo. Excelente. Lo que yo, por supuesto, tiene razón. Los miembros de la Asamblea Constituyente van a tener que ser especificadas en un documento cuáles estipulaciones del texto, cuáles artículos del texto van a ser entendidas como parte de las bases constitucionales. ¿Cuáles artículos, estipulaciones del texto van a ser entendidas como justicia económica? ¿Cuáles de estas van a ser consideradas que tengan relación con los derechos de la mujer sobre sus cuerpos o algo similar? Y tienen que estar especificados. Y podría haber o desacuerdo, pero va a haber un resultado. ¿Para qué? Para que se lleve a cabo un referéndum. Ahora, estos textos elaborados, ¿quién los va a leer? Casi nadie. Digámoslo, ustedes, los abogados, un porcentaje de la población votante que son abogados y que son amigos de abogados que van a tener problemas en explicarlo, podrían ser un 5% quizás. Pero si tenemos 4 meses, los proponentes y los oponentes van a ir a los medios y, por supuesto, esto es una dimensión muy importante de las cosas, y van a haber debates al respecto. Y entonces, relativamente hablando, esto va a ser un voto informado. Ahora, la última respuesta, la manera ideal. Eso no es lo que estoy hablando yo. No hay manera ideal
de organizar la convención. Pero la característica más importante de la propuesta chilena fue la descalificación de miembros del gobierno de 24 años. Esta fue una movida brillante para ir hacia el ideal de una consideración seria, concienzuda de los problemas que Chile va a enfrentar en los siguientes 40 años. Y esto debería haber un énfasis en esto, de que Chile y muchos países de Latinoamérica, con la excepción de México, van a ser más independientes del dominio estadounidense, como lo fue en el siglo XX. Esto porque los estadounidenses eran el poder dominante, pero tienen más importantes prioridades en Asia, con temas en China, India, la Europa occidental, en Europa, y con los problemas rusos. Entonces, ustedes pueden tener una buena porción de independencia porque ya no podemos darnos el lujo de intervenir y matar presidentes en Chile y reemplazarlos. Y tener la CIA que venga o que vaya, porque ya no podemos seguir con los militares. Excepto en México. Ahí tenemos un problema real. Sí, estoy tratando de ser realista. Ojo, tenemos un problema real. One of Trump's great issues es no dejen que entren todos estos mexicanos en los Estados Unidos. Bueno, yo estoy en oposición a eso, pero eso es un tema diferente. Justo a nuestros vecinos del lado, que los Estados Unidos no solamente en 1963 comenzó la intervención en Brasil, una vez más, un golpe militar apoyado por los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de México, en el 81, en el 40 y después los 50 también, nosotros asumimos ahí. Y esto es la monodoctrina que se aplica en una manera imperialista, pero no lo vamos a hacer con Chile o ni en Brasil. Creo que respondí las tres preguntas. ¿Alguien más? Good evening, Profesor Ackerman. Gracias por su presentación. Mi nombre es Daniel García. I don't see you yet. Here. Okay, thank you. My question for you is, why is it that we have to look to create a constitution for the next 40 years when the U.S. has thrived on a constitution more than 200 Los years old? estadounidenses cambiaron una constitución de más de Shouldn't we 200 aspire to create a años. constitution that can Ahora, last that ¿podríamos long? tener una constitución que dure tanto? No, no estoy muy seguro que si entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta, perdón? Sí. Just speak slowly. Okay, sorry. Why is it that we have to look crear to una create a constitución constitution para los for the últimos next 40 40 years años cuando los when the U.S. Estados has Unidos tried tienen on una a constitution que tiene more más de than 200 200 years años? old? ¿No Shouldn't we deberíamos aspire to aspirar create a a constitution una that constitución can que last dure that long? tantos años? Good evening, Mr. Professor Ackerman. No quiero hacer una pregunta superficial, así es que discúlpenme si lo hago, pero ya gracias a su tesis constitucional dice que debemos hacer más de una pregunta. Entonces quería saber cómo sabemos cuáles son las preguntas correctas y cuáles son las preguntas que son relevantes a las personas que le estamos preguntando y quién va a determinar eso respecto de aquellas preguntas y cómo el grupo, si el grupo va a tener
problemas con eso, con que nosotros estemos haciendo la pregunta equivocada. Gracias. Buenos días. Good morning. I wanted to ask about your opinion on the vote, your opinion regarding mandatory vote and this process. Okay. Bien. Yes, three questions. How do we know? ¿Cómo lo sabemos? La respuesta es que los chilenos han elegido 125 representantes cuyo trabajo es crear una constitución. Ellos tienen que decidir cuáles son las preguntas importantes y responderlas creando un borrador de una constitución. Bruce Ackerman dice que las preguntas importantes son el estado de emergencia. Y otros pueden decir, no importa. Pero a mí no me eligieron los chilenos, son los 125 los que fueron elegidos con ayuda de los expertos, pero son estos 125. Ellos han luchado por meses, se han esforzado por meses para ensamblar a algo que les parece como representantes elegidos democráticamente, con la descalificación de 4 años, que me parece una sugerencia brillante, para presentárselo al pueblo. Y también depende de ellos decidir cómo definir estos temas de una forma que haga que las cosas se vean plausibles. Y luego tenemos 4 meses de críticos democráticos que dicen se ve plausible, pero está errado. Esa es la pregunta. Ahora vamos a la Constitución de 200 años de Estados Unidos. Y tengo que volver a mi teoría de que somos las personas de 3 volúmenes. La Constitución de Estados Unidos ha sido fundamentalmente revisada y muchas de las premisas básicas han sido repudiadas durante el curso de los últimos 200 años. El trozo de papel que se llama la Constitución americana virtualmente no tiene ninguna relación con los principios constitucionales de la República Americana, excepto en un respecto fundamental. Este es que el presidente se elige por periodos de 4 años. La Casa de Representantes es elegida cada 2 años. El Senado se elige cada 6 años. El periodo de los senadores es de 6 años. Eso significa que vamos a dejar a la Corte fuera por el momento. Significa que tenemos un ciclo característico y distintivo de dinámicas políticas, que es distinto del ciclo chileno de un periodo del presidente, pero al mismo tiempo se elige la asamblea. Y nuevamente, ¿cuál es este ciclo? Al final del segundo periodo, en el poder, el presidente se tiene que ir porque es una oportunidad para la oposición. Si se movilizan y dicen, vamos por el camino equivocado, entonces van a ganar. Y también van a ganar en el Congreso, característicamente. Entonces va a haber 2 años en el que
las tres ramas democráticas, el Senado y la presidencia, están gobernados por el mismo partido político. Tienen una carrera contra el tiempo, tienen que aprobar cosas porque, por lo general, al final de 2 años, el presidente ya no está y el partido del presidente pierde lugares, pierde asientos. Entonces, como el presidente tiene más tiempo durante la primera elección, aún tienen control dentro del Senado, pero a menudo pierden una elección en una u otra de las ramas. Entonces el presidente enfrenta un impasse, una dificultad. Hay problemas nuevos con los que tenemos que lidiar. Pero le interesa al partido oponente que no pasen las legislaciones. ¿Qué pasa? Acción presidencial unilateral, que se ha hecho legítima. Este es el tema que desarrollé en una gran extensión. Es un libro corto que publiqué, creo que es en el Harvard Press, no me acuerdo, en el 2013, que se llama The Decline and Fall of the American Republic. Y si tuvieran que leer un libro mío, olvídense de We the People, lean ese. Vende muchas copias hoy porque es la primera vez que alguien dijo, oye, miren, estamos en una situación diferente de unilateralismo presidencial, ¿cómo lo controlamos? Y se dan cuenta que asumen que ir a la guerra es la opción. Trump se involucra en generar guerra de manera unilateral, aunque la Constitución dice que el Congreso tiene la potestad de declarar la guerra. Pero hasta ahí llegamos. Y sería, ¿quién comenzó esto? La persona que comienza esto es en el gobierno de Clinton, que de manera unilateral se mete en Kosovo. Luego, tras el 9/11, el gobierno de Bush, de manera unilateral, se involucra en diversas guerras. Digamos, yo soy opuesto a la guerra, pero esto es irrelevante para este propósito. Luego, Obama, él postula a la presidencia y diciendo voy a detener estas guerras. Por eso sale elegido. Él repudia esto, su campaña, y continúa las guerras. A continuación, Trump continúa las guerras, pero luego se sale de algunas de estas. Él sigue la guerra contra de Irán en específico, y Biden sigue las guerras. Entonces, lo que tenemos acá es un derecho constitucional desarrollado por los presidentes, no el texto. Y cuando yo cito estos textos, dicen, esto es una cita muy interesante. A propósito, evaluamos su aporte, lo que significa, muchas gracias, vamos a ignorarte. Cuando yo de hecho tenía una idea de que digamos, va a tomar en serio, o que la gente en Washington lo iba a tomar en serio, sí, una buena idea, pero 75% de las veces valoran mis aportes. Entonces, la respuesta a esta y muchas otras preguntas es ¿cómo sucedió esto? Y mi respuesta básica es, por supuesto, que todos reconocen que los cambios fundamentales han pasado en la reconstrucción. Yo quiero señalar que el gran momento constitucional será el nuevo trato, el nuevo acuerdo, el repudio al laissez-faire como un principio del gobierno estadounidense y la legitimización del Estado democrático que, como lo vemos ahora, es un momento constitucional en el que Trump está repudiando aquello.
lo repudia. Y es muy distinto de que Trump se convierta en un dictador. Bueno, el tiempo para cerrar esta conferencia, respondí todas. Bueno, esto es obligatorio. Yo creo que es un gran momento para Chile y Australia y Nueva Zelanda para que se comprometan en un voto obligatorio. Pero no lo tomen tan en serio, sí, por favor. Si no vota, ¿qué les pasa? ¿Los van a meter en la prisión? No. ¿Le van a cobrar una multa? Quizás. Es un tema de principios, que los ciudadanos tienen la responsabilidad de ser ciudadanos. Y el acto paradigmático de ser ciudadanos es meterse en problemas, ir a las urnas y votar. Y una de las cosas más importantes que de estos plebiscitos recientes es la gran rotación. Esto es bastante bueno porque han habido muchos casos de propuestas constitucionales, referéndums, que han fallado porque no llegan a un piso de un 40%, por ejemplo. En Polonia no lo lograron y la constitución del periodo revolucionario anterior fracasó porque no llegaron, porque la gente estaba desmoralizada, pero esto no es así en Chile todavía. Y es cosa de ustedes decidir si esto va a ser válido en el futuro. Muchas gracias. Bueno, con esta... Déjeme decir una cosa más. Siéntanse libres de mandarme correos. Si usted está interesado en hacer un seguimiento a uno u otro tema de lo que yo he mostrado, yo ya de alguna manera les voy a enviar algo a ustedes o les voy a dirigir a alguna persona que sea más relevante para darle una respuesta. Yo estaré más que encantado de pasarme unos minutos diciendo, mandándole el tema a otros colegas. Y con esta nota optimista, los invitamos a los profesores y a las profesoras a continuar la conversación en la sala de facultad, donde también vamos a tener un pequeño refrigerio para poder compartir con el profesor Bruce Ackerman. Gracias.